Estoy sintiendo un movimiento importante para el mundo de las criptomonedas y por eso estoy acá para contarles lo que estoy viendo y las grandes noticias que van llegando por todos lados para XRP y XRP Ledger y para Ripple, obviamente. Estamos a nada de conocer un resultado positivo para los ETF, un resultado positivo para el juicio contra la SEC. Todo está encaminado a que XRP salga de ese hueco donde hemos estado durante los últimos 4 o 5 meses. Desde que subimos a los $2, no hemos podido dispararnos a volver a tocar los $3. Estamos otra vez retrocediendo hacia los $2.11, pero estoy completamente convencido de que lo que viene es muy positivo. Les tengo una noticia que me muestra que XRP Ledger es el blockchain de moda en ese momento y les voy a compartir en 1, 2, 3 segundos esa información, pero quédense conmigo, les tengo un par de datos importantísimos. Antes, tengo en mi canal de Telegram información clave donde ustedes pueden participar y ganarse alternativas muy buenas de noticias y señales que los van a dar tranquilidad cada vez que operen. Les van a dar unos análisis claros, técnicos, y les van a mostrar un take profit, un stop loss en diferentes alternativas de inversión. Soy CryptoBernie, como siempre les doy las gracias por estar acá, por acompañarme en cada video. Y esta mañana le preguntaba a la comunidad qué opinaba de esas intervenciones que hacía yo todas las mañanas a las 7:30 de la mañana. Me sorprendieron gratamente de todos los mensajes positivos que he ido recibiendo durante el día y se los agradezco de corazón, de verdad. Lo que estoy haciendo es para todos, no solamente para mí. Yo me pongo feliz de hacer un análisis todos los días, de entender un poquito mejor el mercado para mí y poder transmitirles a ustedes de la mejor manera. Obviamente habrá unos haters por ahí que no les gusta lo que uno hace, que siempre están criticando, pero no importa. Esos los dejamos que opinen y que digan lo que crean. Yo por ahora estoy convencido de que XRP Ledger, la gente de Ripple están haciendo las cosas muy bien. Toda la gente de XLM en su proyecto de Stellar están haciendo la cosa muy bien. Sobre todo ellos que están trabajando fuertemente para ayudarle a organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo que pueden beneficiarse de todo lo que ellos construyen. Y hoy en día hay cosas interesantísimas. En los dos proyectos hay cosas muy buenas. La gente de Ripple tienen una academia universitaria donde le ayudan a la gente a mejorar, a aprender, a desarrollar sus proyectos y al mismo tiempo la gente de Stellar y XLM están construyendo cosas similares y muy positivas donde le enseñan a las personas a desarrollar, a ser desarrolladores, a ser developers, a vender o montar proyectos dentro de XLM. Son dos proyectos que están muy alineados y que en algunas ocasiones yo digo, ¿será posible que sigan agarrados a estas dos entidades? ¿Será posible o será que detrás de bambalinas están conectados? Les quiero compartir la información de las que les hablo. Es clave que la entiendan, el potencial que va a generar ese movimiento en XRP Ledger y en Ripple. Voy a compartírsela. Esta es la página que les digo. Esta noticia pueden encontrarla en cualquier lado de internet, pero esta es la más fácil donde entiendo yo y donde puedo compartirles la información. XRP tiene noticias importantísimas porque el XRP Ledger ha sido seleccionado como un programa piloto para el euro digital a partir de junio del 2025, de la mano de la empresa Axiology Distributed Ledger Trading y Settlement System. Ellos han ofrecido este proyecto de XRP Ledger para ayudar a todo este programa piloto de un proyecto que es similar a un CBDC. Podría ser llamado un CBDC, que en Estados Unidos está prohibido, pero en Europa están decidiendo si es válido o no y van a ensayarlo con más de 500 empresas financieras alrededor de toda Europa para ver si este euro digital puede venir y ser muy provechoso. Es muy probable que toda esta información se haya anticipado y que mucha gente dentro de Ripple o dentro de los buenos inversores o inversores iniciales de XRP, los OGs como los llaman, conozcan de esta información y por eso hayan empezado a mover sus
XRP de los exchanges, como lo puse en el último video, donde se han retirado de Binance, se han retirado de Upbit, se han retirado de Bitstamp, se han ido retirando estos tokens de XRP para guardarlos a futuro. Posiblemente estén anticipándose también para los ETFs. Los ETFs están a nada de ser aprobados. Si esperamos hasta la fecha máxima, que es en octubre, estamos a 4 meses. Ya se acaba junio. Entonces, julio quedarían 3 meses para que estén aprobados los ETFs. Estamos muy cerca de ese movimiento y ese movimiento, ¿hasta dónde podría llevar a XRP? ¿Será que llega a los $5? ¿Será que llega a los $8? ¿Será que llega a los $27 que hemos visto constantemente de Gran Cripto? No lo sé. Ustedes tendrán que hacer ese análisis por su cuenta y decidir hasta dónde van a apostarle a una inversión que puede ser muy sólida de aquí a 5 años, a 10 años o incluso a final del 2025. Los invito a que echen un análisis completo de esa oportunidad que se nos está brindando en XRP. Y por el lado de XLM, ustedes van y miran el precio de XLM. En ese momento, XLM ronda los, si no estoy mal, los 20 centavos. Estamos muy cerca de esos 20 centavos con los 23 centavos 51 en este preciso instante. Les voy a mostrar en la pantalla en qué precio está XRP y XLM. Primero miremos a XLM, que está en 23 centavos con 51. Ha retrocedido una barbaridad también, igual que estamos con XRP rondando los $2.11, también ha retrocedido. Acá los estoy compartiendo esa pantalla. Ahí lo pueden ver fácilmente en CoinMarketCap, donde vemos constantemente esta información. Es clave entender que estos son niveles para tomar oportunidades de compra. Hemos estado por debajo. Cuando estábamos en $96, supimos la noticia de Arthur Brito, que salió con su emoji de la carita y la boca tapada, que es más, para mi gusto, una mención y un impulso a Roger Ver, que es una de esas personas icónicas en el mundo de las criptomonedas, que sigue en una situación muy compleja allá en España, pero que ese señor no había pronunciado palabra en 14 años. Y lo único que pone es un logo, un emoji que nos hace pensar que algo nuevo y algo importante viene para el mundo de XRP y de Ripple. Señores, les doy las gracias por estar acá como siempre. Les agradezco cada comentario que me ponen en el canal. Estoy realmente feliz de verlos. Estoy muy contento y los invito a que vean ese video donde estábamos analizando si podía llegar XRP a los $5. Es clave que lo entiendan, y si no entienden todo lo que pasa dentro de Ripple, los invito a ver ese otro video que también hice con Vandel, que es un duro en el mundo de Ripple y que entiende todo lo que está pasando detrás. Vienen estudiándolo con su hermano Bersan, que también estuvo en el canal. Esas 2 entrevistas valen oro. Han hecho un análisis completo de lo que ha pasado con Ripple, con XRP, con XRP Ledger. Vale la pena que echen análisis y revisen esos 2 videos que para mí han sido de las mejores entrevistas que he tenido en el canal, al lado de la de Fran de Bolsa. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su tiempo y tengan un excelente día. Chao.